Este libro se sustenta entre dos mundos. Por un lado está el mundo de la realidad tangible y predecible en el cual nos desenvolvemos en la vigilia, y por otro lado está el mundo de los sueños, en el cual nos sumergimos cada noche y en donde todo realmente es posible, donde reinan elementos del absurdo, donde personajes quizás irrelevantes en nuestra vida diaria cobran preponderancia mientras soñamos, y en donde realmente nos atrevemos a realizar nuestros reales deseos. Y es así como el autor de este libro, basándose en esta primicia, crea este libro completamente lleno de elementos surrealistas, fantasiosos, y que invitan al lector a dejarse llevar y sumergirse en este mundo lleno de acertijos, metáforas y simbolismo, donde cada persona va a tener una interpretación distinta de lo que acontece, donde quizás muchas personas se sientan frustradas porque no consiguen completar el puzzle que se presenta en la historia, pero a mi parecer ese es su mayor atractivo, porque lo hace un libro interesante, rico, y donde cada vez que uno lo lee o lo repiensa, va a encontrar elementos diferentes o interpretaciones diferentes para los hechos o para los personajes. Y no solo eso, sino que también justificaciones para los hechos que se llevan a cabo en la historia. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, para empezar, el libro está narrado en dos historias paralelas, que es la historia de Kafka por un lado y la historia de Nakata por otra parte. Al principio parecen historias totalmente paralelas que no se van a conjugar en ningún momento. Sin embargo, a medida que uno va avanzando, las historias se van subsumiendo en una sola y todo va teniendo sentido. Por tanto, Kafka es un joven de 15 años que vive con su padre, a quien odia y con quien nunca se ha sentido conectado. Y no solo eso, sino que lleva sobre sí el cargo de una profecía que su padre le lanzó cuando él era pequeño. Le dijo que él crecería para matar a su padre y para dormir con su madre y con su hermana. Entonces Kafka, totalmente atormentado por esta profecía, se convence a sí mismo que él necesita convertirse en el adolescente más fuerte del planeta con tal de ser capaz de arrancar de su casa cuando él cumpliera los 15 años para poder encontrarse con su mamá y encontrarse con su hermana y encontrar una explicación al por qué ellas dos lo abandonaron cuando él solamente tenía 4 años. Y por otra parte está Nakata, que es un hombre de unos 60 años con problemas de cognición. Esto se debió a un accidente que él tuvo cuando era pequeño que lo transformó de un niño despierto y vivaracho a una persona totalmente desterrada de este mundo, donde es incapaz de tener una conexión con el mundo que lo rodea, donde no tiene recuerdos, donde no tiene ambiciones, donde él se define a sí mismo como un hombre con media sombra. Es decir, que no está totalmente anclado en este mundo. Al igual que otro personaje que es señorita Saeki, que también se la describe como una mujer con solamente la mitad de su sombra, porque nunca logra anclarse en este mundo real, sino que siempre está con un pie en el mundo de los sueños. Y esto se debe a que Saeki, cuando era solamente una adolescente, perdió al hombre que más amaba en este mundo, que era su novio, el cual fue asesinado por razones totalmente absurdas. Ella nunca pudo superar este hecho y buscó la forma de mantener contacto con él. Entonces ella consigue abrir un portal entre este mundo real y el mundo de los sueños. Y aquí es donde comienzan todos estos elementos de fantasía de la historia, porque al abrirse este portal dimensional, digámoslo así, suceden acontecimientos que no tienen mucha explicación y surgen personajes, tampoco tienen explicación en el mundo real, ya que tienen su base en el mundo de los sueños. Y es ahí donde el lector debe dejarse llevar por la historia sin pararse a analizar en sobremanera los hechos que se van describiendo. Entonces, retomando la historia de Kafka. Él se va de la casa para buscar a su mamá y para torcerle la mano al destino de esta profecía maldita que lo perturba. Y llega a un pueblito en Japón donde hay una biblioteca a la cual él se siente atraído de una forma irrefrenable. Y va todos los días a esta biblioteca y se empieza a ser amigo de Oshima, que es el bibliotecario de acá, que al poco tiempo se transforma en su guía, en su mentor, en su soporte, porque Kafka ahora está solo. Y Oshima lo invita a quedarse a dormir en esta librería porque se da cuenta que Kafka está huyendo de su casa. Entonces Oshima, sin cuestionarle mucho las razones del por qué él está huyendo, lo invita a quedarse en la librería a dormir y le cede un cuarto donde hay una pintura que corresponde a la figura del novio que la señorita Saeki tuvo cuando ella era adolescente y que coincidentemente se llamaba Kafka. Entonces todas las noches Kafka va a dormir a esta habitación y no pasa mucho tiempo para que se le empiece a aparecer una niña de unos 15 años que entra a esta habitación y se queda a contemplar la pintura de Kafka que está en la pared.
Esta figura solamente entra a la habitación, observa la pintura y se queda embelesada mirando esta imagen. Y Kafka, por su parte, que está ahí acostado en la cama mirando esta figura fantasmagórica, empieza a sentirse fascinado por ella y poco a poco se empieza a enamorar y empieza a esperarla cada noche. Y se empieza a dar cuenta de que hay una resemblancia entre esta figura y la figura de la señorita Saeki. Y así es como empieza a unir los hilos sueltos y se da cuenta de que esta figura corresponde a la señorita Saeki, pero en su versión adolescente, cuando ella estaba enamorada de este hombre que estaba pintado en este cuadro. Y es así como Kafka empieza a enamorarse no solamente de la figura fantasmagórica de la señorita Saeki, sino que también de ella misma. Y así empieza a averiguar más sobre Saeki y se empieza a enamorar cada vez más de ella. Pero también tiene una duda que poco a poco se transforma en certeza. Y es el hecho de que Saeki cumple con el perfil de la mujer que podría ser su madre. Hasta que un día se lo pregunta directamente. Sin embargo, ella rehúsa darle una respuesta directa. Y solamente le dice que él le recuerda mucho a una persona que ella conoció en su adolescencia. Obviamente con esto ella se está refiriendo a su novio que tuvo cuando ella era joven. Entonces así, por un lado, Kafka proyecta en la señorita Saeki a su madre, y por otra parte ella proyecta en Kafka a la figura de su amante, y empieza a generarse una relación entre ellos. Primero una relación platónica, pero al poco tiempo se transforma en una relación sexual, y se cumple de esta forma la profecía de que él se acostaría con su madre. Paralelo a esta historia está Nakata, que de pronto se encuentra con que tiene una urgencia que cumplir, que es como una necesidad que él tiene de llevar a cabo una misión. Él no sabe por qué, ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero sabe que necesita hacer algo, y que para eso necesita salir de la ciudad y necesita cruzar un puente. Pero antes de que esto ocurra, sucede algo en la vida de Nakata que le refuerza esta idea de que hay algo que él debe realizar. Y es que un día a Nakata se le aparece un personaje totalmente surrealista que corresponde en este caso al mundo de los sueños y que trata de persuadir a Nakata para que él lo asesine. Y lo provoca de mil maneras hasta que Nakata pierde la razón y con un cuchillo lo mata. Sin embargo, en Nakata no queda ninguna huella de la sangre ni del asesinato que acaba de cometer, sino que todas estas huellas de sangre quedan reflejadas en el cuerpo de Kafka, que un día despierta y se da cuenta que tiene sangre en su ropa, en sus manos, y que sabe que acaba de realizar algo terrible, pero él no sabe muy bien qué es ni qué acaba de pasar. Entonces acá se produce un cruce entre el mundo real y el mundo de los sueños, donde Kafka lleva a cabo la otra parte de esta profecía, que es haber matado a su padre. Porque este hombre que acaba de matar Nakata corresponde a la figura del padre de Kafka. Y así Nakata, sabiendo que hay algo que debe hacer, emprende su viaje. Y ahí conoce a Oshino, que es un conductor de camiones que lo ayuda en esta travesía, porque empatiza con Nakata, porque Nakata le recuerda a su abuelo, y porque Nakata, al ser una persona tan inocente, tan pura, atrae mucho el cariño de la gente a su alrededor. Entonces Nakata le dice que necesita encontrar una piedra, pero él no sabe dónde está, él no sabe cómo es y no sabe lo que debe hacer con esta piedra. Sin embargo, sabe que al encontrarla va a ser capaz de volver las cosas a su estado original. Nakata en este momento no lo sabe, pero a poco se va acercando a donde Kafka está. Y así un día Nakata llega a esta biblioteca, se siente atraído hacia ella y conoce a la señorita Saeki. Y al verla, él la reconoce como la mujer que abrió este pasadizo entre el mundo real y el mundo de los sueños. Y le dice que Nakata, que él está ahí para cerrar ese pasadizo. Saeki por su parte acepta lo que está pasando y le da su consentimiento a Nakata para que vaya y cierre este pasadizo con la piedra, sabiendo que esto causará su propia muerte. Mientras esto está pasando, Kafka está en el bosque porque la policía lo está buscando a consecuencia del asesinato que sufrió su padre. Entonces Kafka decide ir al bosque para poder estar tranquilo, pero al poco tiempo se da cuenta que este bosque tiene elementos fantásticos también, ya que se le aparecen dos soldados que estuvieron perdidos en la Segunda Guerra Mundial, que sobreviven en este mundo paralelo. Y estos soldados lo guían hacia una comunidad que existe dentro del bosque, pero no de una manera real, sino que de una manera más bien metafísica. Kafka va ahí y ahí se encuentra con la figura de Saeki adolescente. Y se fascina con esta figura, y ella a su vez se fascina con él, hasta que un día aparece Saeki, pero en su versión adulta, y él le pregunta otra vez, que por qué lo abandonó cuando él solamente tenía 4 años. Y Saeki le responde que tenía miedo de perder otra vez a alguien querido,
Entonces, para prevenirlo, ella prefirió irse primero. Kafka, por su parte, acepta esta respuesta y lo hace feliz porque comprende que su madre no se fue porque no lo quisiera, sino que se fue simplemente porque no estaba preparada quizás para enfrentar una potencial pérdida o porque no tenía la madurez suficiente, si se quiere. Y le dice que él quiere quedarse a vivir ahí, con ella. Sin embargo, Saeki le dice que no, que él debe regresar al mundo real del que vino. Y Kafka le dice que no, que en el mundo real no tiene nada, no tiene a nadie, que no tiene sentido volver a un lugar así. Hasta que Saeki finalmente lo convence y le hace 2 encargos. Le pide que la recuerde y a su vez también le pide que conserve este cuadro de Kafka, que era el hombre al que ella tanto amó. Y así finalmente Kafka, después de tener esta conversación tan importante y tan necesaria que él necesitaba tener con Saeki, regresa al mundo real y regresa fortalecido para enfrentarse a su destino y para convertirse, tal como él quería, en el adolescente más fuerte del mundo.